Puebla es una ciudad mítica y ha sido construida a través de muchas ideas. Justamente la evidencia de esto es esta calle en la que nos encontramos, mejor conocida como la calle de los Dulces. Justamente en un recorrido por la ciudad podemos encontrar cientos de ideas con las que fue construida esta. Y esto es gracias porque, como lo dice la leyenda, esta ciudad fue construida por los ángeles, pero también porque se involucraron muchas culturas y muchas personas para la planeación y construcción y después el levantamiento de todos los edificios que conocemos. En este video vamos a platicar un poquito sobre uno de los elementos gastronómicos y típicos que tenemos en esta ciudad, los dulces típicos. Así que esta era la idea, quédate y acompáñame en este nuevo relato. Como ya lo comentábamos, hoy vamos a platicar sobre una de las calles más emblemáticas que tiene Puebla. Justamente esta vialidad es importante porque aquí es donde se comercializan dulces típicos. Algo que tiene Puebla y es muy interesante es que podemos encontrar una gran variedad de artículos y comercios en diferentes calles. Y es que se dice que está la calle de las novias, está la calle de los dulces, de las antigüedades y un sinfín de comercios y artículos que pues cumplen las necesidades de la gente y por ello se establecieron desde hace muchos años acá y otros son un poquito más nuevos. Con el paso de los años, en este sitio ha ido evolucionando y las tiendas de dulces típicos han ido desapareciendo poco a poco. Sin embargo, la esencia no se pierde, la tradición continúa y justamente esta calle anteriormente también era llamada o era conocida por la iglesia de Santa Clara. Justamente hay un dulce típico, porque si no lo conocen, es una galletita con en medio tiene una crema de azúcar blanca que se les llama la tortita de Santa Clara. Justamente se le da el nombre por la iglesia que tenemos acá. El autor del libro de las calles de Puebla mencionaba esto, que la importancia que tenía esta calle era por la portería de Santa Clara. Vamos a conocer un poquito más de la variedad de dulces típicos y de la historia que tiene esta calle. Pero para entender un poco el origen, ¿de dónde surgen los dulces? De acuerdo a las crónicas, hace varios siglos no se conocía el azúcar, y sí la miel de abeja, que se utilizaba para preparaciones dulces en determinadas épocas. Por ejemplo, en tiempos de Jesucristo, los panaderos eran a la vez pasteleros y utilizaban la miel como ingrediente principal de sus recetas, combinada con diversos frutos secos. Así en la Biblia y en el Corán hay numerosas citas de la miel y de los frutos secos, que combinados y elaborados convenientemente daban lugar a ricos postres. En un principio se pensó que la caña de azúcar procedía de la India, pero probablemente venga de Nueva Guinea, donde hace 8000 años ya se utilizaba como planta de adorno en los jardines. También se cortaba y masticaba por su sabor agradable. De ahí se extendió su cultivo y consumo por numerosas islas del sur del Pacífico, llegando hasta la India, donde 10 siglos antes del comienzo de la era cristiana empezaron a cultivarse, obteniéndose a partir de ella una miel de caña que sustituyó a la miel de abeja en la elaboración de dulces. Los griegos y romanos conocían el azúcar cristalizado y lo empleaban mucho, tanto en la cocina como en la elaboración de bebidas. Pero fue en Persia, unos 500 años antes de Cristo, cuando se pusieron en práctica métodos para la obtención del azúcar en estado sólido. Los árabes extendieron su cultivo por toda la ribera del Mediterráneo en el siglo X después de Cristo. Extendían refinerías en Egipto. En los países árabes se hicieron muy populares los dulces de azúcar con frutos secos y al azúcar como tal. La consideraban como una golosina exquisita y que a la vez tenía propiedades curativas. En América, a través de los viajes de Cristóbal Colón, Hernán Cortés y Francisco Pizarro, la caña de azúcar es introducida en los países americanos, Brasil, Cuba, etc., desarrollándose su cultivo de forma vertiginosa, de modo que en menos de 100 años América superó en producción al resto del mundo. Aunque Europa se surtía hasta el siglo XVI del azúcar que importaba de otros países, en Francia, durante la época de Napoleón, se empezó a obtener el azúcar a partir de la remolacha, sucediendo como consecuencia del bloqueo naval impuesto por los ingleses.
A partir de 1830 se incrementó tanto el cultivo de la remolacha en el mundo que llegó a superar a la caña de azúcar. En la actualidad, el 40% de la producción mundial de azúcar viene de la remolacha y el resto de la caña. La introducción del cacao en Europa incrementó el consumo de azúcar por la excelente combinación resultante, extendiéndose rápidamente por las cortes europeas. En lo que respecta a México, existe un mito sobre el origen de los dulces típicos, que se remonta a la época de las grandes culturas como la maya, olmeca, teotihuacana, entre otros, donde se decía que los niños comían las hormigas necuascal, también conocidas como hormigas mieleras o juchileras, pues capturaban el néctar de miel en su interior, y así fue como inició el origen de los dulces. México es un país conocido por su gastronomía a nivel mundial, como una de las mejores por su gran variedad en platillos y sabores. Derivado de ello, el 16 de noviembre del 2010 fue reconocido como Patrimonio Cultural Internacional de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entre esta riqueza culinaria, sin duda, se encuentran los dulces tradicionales, que también son distintos de acuerdo a la región. De acuerdo con los conocimientos que se tienen sobre la gastronomía en nuestro país, los dulces típicos mexicanos nacen de la unión de ingredientes frutales conseguidos por medio del comercio exterior durante la colonia y de las formas de elaboración tradicionales de la cultura prehispánica. La presencia del dulce antes de la llegada de los españoles ya era un acierto, ya que la miel silvestre, de la caña del maíz, del maguey, el mezquite y la tuna fueron sin lugar a duda la fuente de dulce más importante entre los indígenas. Al paso del tiempo, los españoles trajeron nuevos cultivos de frutas, entre los que destacaron los duraznos, ciruelas, manzanas, peras, higos, membrillos, granadas, trigo y la caña de azúcar desde las Islas Canarias. Pero cuando se introdujo, su precio era tan elevado que era difícil que se pudiera acceder a ella, y solo los que tenían recursos económicos la adquirían para poder endulzar sus bebidas y disfrutar de deliciosos confites. Para la época colonial, en los mercados ambulantes se comercializaban ingredientes como el amaranto, la miel de maguey o el piloncillo, la caña de azúcar con ingredientes originarios de México, dando como mezcla los dulces que hoy disfrutamos en ferias de pueblos o por gusto. En dicha época, los estados de Querétaro, Puebla, Morelia y Estado de México, principalmente la ciudad de Toluca, se hicieron famosos a nivel nacional por sus dulces. De ahí nacieron los alfeñiques, los alfajores, las aleluyas y las tortitas de Santa Clara. Entre los más famosos están las alegrías, las pepitorias, obleas, palanquetas de cacahuate, dulces de calabaza, cocadas, higos, dulces de alfeñique, camotes, merengues, muéganos, ollitas de tamarindo, macarrones, dulce de tamarindo, palanquetas, mazapán de cacahuate, buñuelo, entre otros. Los dulces típicos son una tradición artesanal de México. México es un país que se caracteriza por la gran variedad de dulces típicos que se elaboran de manera artesanal, lo que representa un emblema de la cultura nacional. Bueno, y si ustedes no saben, Puebla se ha hecho muy famosa porque se dice que hay un sinfín de iglesias, y la realidad es que sí. En la vialidad que nos encontramos no es la excepción, pues resulta que esta iglesia, la iglesia de Santa Clara, ha tomado una gran relevancia en este tema que estamos platicando, el tema de los dulces típicos. Porque no es casualidad que las monjas han intervenido en la comida tradicional o en los platillos que le han dado la vuelta al mundo, también se han metido en la gastronomía. Les voy a comentar algunos de ellos que seguramente les resultarán conocidos. Los camotes, las frutas cristalizadas, algunas botanas y lo más importante, la tortita de Santa Clara. Justamente las monjas han tenido injerencia para la creación de estos productos. Justamente hace unos años en este lugar se podía venir a comprar los dulces típicos sin interrumpir la paz del lugar o de la iglesia. Sabemos que estos lugares eran lugar de oración, lugar donde la gente se podía reunir a reflexionar y bueno, una sinfín de actividades referentes al tema de la creencia. Esto se hacía a través de los famosos tornos, y es que resulta que en estos tornos la gente tocaba la puerta del convento
y en una especie de círculo o mensaje grande, las monjas dejaban ahí el producto o el dulce y lo giraban para que pudiera salir, y obviamente los compradores o los clientes dejaban su dinero y le regresaba ahí a la monja o a la persona encargada. Esa era una dinámica que se ha perdido porque con el paso de los años comenzaron a abrir comercios formales donde la misma sociedad comenzó a replicar todos estos productos y estos platillos y dulces típicos, y con ellos se expandió el conocimiento y se empezó a expandir hacia no solamente Puebla, sino México y otras ciudades, incluso otros países, toda esta delicia gastronómica. Y viene la pregunta más importante: ¿quién inventó los dulces típicos? El dulce mexicano nació en la cocina de los conventos y con el tiempo pasó a fábricas artesanales, hasta convertirse en atributo de la gastronomía particular de cada entidad. En los conventos, espacios de retiro católico, se comenzaron a elaborar conservas en almíbar a base de higos, duraznos, membrillo, limón, sidra y naranja, y de las confituras que se hacían de frutas secas, como almendras y avellanas. En México, los colonizadores comenzaron a crear confites de pepitas de calabaza. Los indígenas utilizaban para endulzar sus bebidas, las elaboradas a base de maíz como el atole, que se combinaban chupando el jugo dulce de la caña del maíz. Quizá este fue el remoto comienzo que provocó el gusto por lo dulce, que en México surge al mismo tiempo con la agricultura y el desarrollo de su cocina. El origen de los dulces típicos data de la época prehispánica, donde el sabor dulce lo tomaban de la miel del maguey, hormiga mielera, la caña de la planta de maíz y la abeja pipiola. Posteriormente se sustituyó por el piloncillo. La tradición dulcera mexicana se puede encontrar en los muéganos originarios de Huamantla, Tlaxcala, las alegrías propias de Xochimilco, de la Ciudad de México, las cocadas provenientes de Veracruz, el camote característico de Puebla, las glorias originarias de Linares, Nuevo León, el jamoncillo originario de Axochiapan, Morelos, el dulce de leche o manjar de Celaya, Guanajuato, la capirotada, que es un dulce típico de Sinaloa, Sonora y Zacatecas, entre otros. Bueno, ¿y en Puebla qué hay? El dulce regional comenzó a elaborarse de forma doméstica y artesanal, con relación a la mano de obra que pudieran encontrar para prepararlos. Por lo regular, las familias eran las que elaboraban estos singulares productos. Y aquí en Puebla, en la calle de Santa Clara, o de los Dulces, situada en la 6 Oriente, entre 4 y 2 Norte del centro histórico de Puebla, esta calle ganó fama mundial en el siglo XX, después de la Revolución Mexicana, pero los estudiosos dicen que es del siglo XVII. Ella se comercializaba rompope, galletas y dulces poblanos, elaborados por las monjas catalinas. Su convento se localizaba en la 3 Norte, entre 2 y 4 Poniente, y no por las clarisas, porque ellas estaban dedicadas a la educación, tanto que fueron las fundadoras de los colegios Central, Yermo y Parres y Esparza. La calle se distingue por el color y el sabor de decenas de locales que ofrecen la forma más dulce de la gastronomía poblana en bocados, desde una tortita de Santa Clara hasta un delicioso camote que puedes comprar para regalar, para compartir o para comértelo con un antojo. Se dice que fueron las monjas quienes comenzaron a experimentar con recetas dulces de origen español, francés, inglés e incluso del Oriente Medio. Se dice que el origen de las tiendas de dulces se lo debemos a la familia Cerdán, ya que fue en 1910 cuando esta calle se inicia el movimiento revolucionario con una gran balacera entre la familia Cerdán y los guardias federales. Más o menos en 1917 se funda la primera tienda de dulces típicos poblanos, llamada El Lirio, y es tanta la demanda que a lo largo de toda la calle se establecieron indefinidas dulcerías. Y en este recorrido no podemos olvidar el monumento o la portada que se encuentra en la parte de atrás. Justamente al final de esta calle o de esta vialidad
que actualmente es peatonal, tenemos el mercado o el exmercado La Victoria, actualmente un centro comercial visitado por muchas personas diariamente, porque es un punto de reunión, un punto de entretenimiento, de reunión familiar o simplemente de una cita con algunos compañeros, amigos, amigas. Es un lugar que tiene mucho movimiento. Esto no solamente es en la actualidad. Anteriormente la gente venía a comprar sus productos de canasta básica o de primera necesidad de este sitio. Y recordemos que justamente una calle donde estábamos hace unos minutos se encontraba el exconvento de Santa Clara. Y justamente hay una conjetura y una deducción muy interesante respecto a la calle de los dulces o a los dulces típicos. Resulta que mucha gente comenzaba a probar esta gastronomía típica, estas delicias dulces, y recordemos que las monjas en algún momento no podían salir de los conventos, pues esto generó que la gente, los creativos de la cocina, las cocineras, las que les gustaba investigar, comenzaron a sacar las recetas y a deducir un poco qué ingredientes llevaba estos dulces o estos productos, lo que generó que, como lo comentábamos, el conocimiento se expandiera, el punto de venta ya no fuera solamente los conventos o este exconvento, y se comenzara a reproducir en muchos lugares, barrios, colonias, y obviamente ya no solamente había un punto de venta, ya había muchos. Esto es bien interesante porque nos da pauta, nos da a imaginarnos por qué en algunos puntos de Puebla comenzó a haber dulces típicos, por qué salieron de Puebla y, lo más importante, porque hasta la fecha muchas familias siguen produciendo esto y ya no solamente la iglesia. Una historia que no debemos olvidar y no debemos dejar de pasar es de un dulce muy conocido que se ha popularizado y le da una identidad a Puebla. Me refiero al camote. Y es que este tiene una historia muy interesante y también una leyenda. Vamos a conocerlo. El camote poblano es el icono de los dulces típicos poblanos. Y alrededor de su origen existen 3 diferentes versiones. Sea cual sea la verdad de estas leyendas, el más típico de los dulces poblanos le ha dado fama mundial a la calle de Santa Clara. La primera dice que niños de una población cercana querían jugarle una broma a una monja de un convento y entraron a hurtadillas a la cocina, donde estaba una olla de agua hirviendo. Tomaron del huerto unos camotes que metieron en la olla y le agregaron un saquito de azúcar para que al consumirse el agua quedara una plasta y le costara limpiar. Pero la monja, al regresar y sin saber quién lo había hecho, sacó la plasta y lo probó. Tanto le gustó que le invitó a las demás monjas. Otra versión dice que una señorita de nombre María Guadalupe, procedente de Huastepec, Morelos, llegó hasta el convento de Santa Clara para ordenarse, con el afán de enviarle un dulce a su padre, a quien le encantaban. Una tarde recogió de la huerta camotes y los coció. Agregó azúcar y, ya cocidos, hizo una masilla que dividió en 2. Le dio forma de cilindro de 1 pulgada de diámetro por 15 centímetros de largo. Los dejó secar y los envolvió en papel china. El resultado fue una delicia. Se sabe que las monjas y los conventos subsistían por la caridad y las donaciones de las personas acaudaladas. Así que la tercera versión dice que un día las monjas de Santa Clara recibieron la visita de un alto funcionario del clero, por lo que éstas se prepararon y, ante la precaria situación económica, compraron camotes, que era lo más barato. Los cocinaron, le agregaron azúcar y cascarilla de limón, y el postre fue servido. El hombre quedó satisfecho de su sabor y originalidad. Ya para mediados de los años 50, esta calle tomó cierta importancia y se empezó a popularizar. Como lo comentamos, en el actual centro comercial La Victoria estaba la central de abastos, y justamente en algún momento se comenzaron a dispersar todos los comerciantes. Ya para el año de 1986, el mercado como tal cerró sus puertas. Sin embargo, anteriormente ya se habían fundado algunos talleres y algunas pequeñas fábricas de dulces típicos en las diferentes vecindades o en los diferentes edificios que existía en esta calle y alrededor de esta zona. Justamente fue que muchas familias comenzaron a dedicar su tiempo entero
y prácticamente su vida económica a la producción de estos dulces típicos, generando con ello que el conocimiento, las recetas y el mismo producto comenzara a expandirse no solamente en Puebla y en México, sino comenzó incluso a salir del país con la finalidad de mantener a sus familias, con la finalidad de que este producto comenzara a conocerse y lo más importante, que se convirtiera este espacio en lo que ahorita lo conocemos. Actualmente, como sabemos, este sitio y esta vialidad es un lugar turístico muy importante, visitado por miles de personas al año. Y esto le da un valor muy importante a Puebla. Es importante que vengamos a probar y conocer este tipo de productos, porque recordemos que esto le da economía no solamente a la gente que vive acá o que actualmente conserva sus negocios, sino que le da economía desde las personas que empiezan con la producción en el campo de algunas semillas, algunos productos, hasta las personas que lo llevan a las diferentes mesas o los diferentes comercios. Con esto estamos llegando al final de este video. No se olvide que te gustó. Nos vemos la siguiente semana para seguir conociendo un poco sobre la cultura, costumbres y tradiciones que tiene Puebla, no solamente en su centro histórico, sino en los municipios. Recuerden que hay cosas bien interesantes. Y también te invito a que nos sigas en las redes sociales, donde estaremos subiendo contenido muy interesante. Contenido que estoy seguro te va a encantar y estoy seguro que te va a ser muy útil para tu vida diaria o para la escuela. Con esto estamos llegando al final de este video. Yo voy a disfrutar una torta de Santa Clara. Hasta la próxima.